¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a su clase de español. El día de hoy vamos a revisar el teatro. Este va a ser nuestro tema para comenzar los trabajos del tercer parcial. Recuerda que debes tener tus trabajos completados para que se te pueda sentar calificación de tu segundo parcial. Y te los recuento para que, por aquello de las recochinas dudas, siempre los tengas presente. Recuerda que es el formulario y el poema, que fueron los temas que se estuvieron revisando durante este periodo. Ahora vamos a abordar nuestro nuevo tema. Vamos a hablar del teatro y pues la mejor vivencia es la experiencia, chicos, pero pues bueno, estamos en una situación de pandemia, es complicado hacerlo. Pero sí te puedo mostrar cuáles son esas partes que lo conforman, quiénes son los encargados de hacer que el teatro funcione. Y para adelantarte un poco, te traigo en exclusiva una entrevista con una actriz profesional, una querida amiga mía, Maru Jones, del grupo de teatro de Luna Negra de Guanajuato. Más adelante vamos a tener una plática con ella. Vamos a comenzar primero hablando acerca de el teatro, qué es, cómo es que surge y cuál es su base literaria, porque estamos viendo esto en la asignatura de español. Vamos a ver primero de qué trata esto del teatro, de dónde viene o qué sucede allí. Acompáñenme a ver el siguiente clip. Una obra de teatro es un género cuya forma literaria tiene como principal finalidad la recreación de una historia en un escenario. En un sentido simple, esta representación se da a través de puestas en escena que se desarrollan con la intervención de personajes encarnados por actores, los cuales usan el diálogo para interactuar entre sí. Ejemplos de obras de teatro son Romeo y Julieta de William Shakespeare o La vida es sueño de Pedro Calderón de la Barca, por nombrar algunos. Una obra teatral se lleva a cabo por medio de un guión, el cual va a establecer las pautas o lineamientos a seguir por cada actor, para que la historia tenga un sentido narrativo. El guión teatral es desarrollado por un dramaturgo, que es un profesional encargado de crear los textos dramáticos. Si bien en una obra de teatro suelen participar varios personajes y hay muchas conversaciones, esta modalidad no es la única. Lo anterior significa que puede haber un guión que establezca la participación de un solo personaje. También puede ser el caso en el cual no haya una estructura del diálogo, por lo que las acciones se van a desarrollar a través de gestos, como es el caso del teatro mudo. A lo anteriormente mencionado, se suma que una obra de teatro se clasifica según su narración, ambiente, su estilo histórico y artístico. Por su forma narrativa, la obra puede ser una tragedia, comedia, tragicomedia, monólogo, teatro de títeres, teatro musical, teatro negro o drama. Ahora bien, en el sentido de su estilo artístico y contexto histórico, puede ser griega, oriental, barroca, moderna, romántica, simbolista, expresionista, neoclásica, del absurdo, burguesa o melodramática. Históricamente, la obra de teatro ha servido para recrear episodios reales o imaginarios, con la intención de divertir, enseñar, distraer o dejar una moraleja al público. Su funcionalidad está acompañada de música, luces, bailes, vestuarios, sonidos y otros elementos que le aportan vitalidad y fuerza. ¿Cuál es su origen histórico del teatro? Bueno, la obra de teatro tiene su origen en el siglo VI a.C., de la mano de Teucris o Tebas, y en tiempos de la antigua Grecia, sí, otra vez los griegos, realizaron representaciones para agradecer y exaltar al dios Dionisio. Las actuaciones de estos adoradores fueron acompañadas por bailes y música, las cuales fueron conocidas como tambores dionisíacos. Con el paso del tiempo, las celebraciones se extendieron por todo el territorio y comenzaron a tener importancia. Posteriormente, la obra de teatro evolucionó de tal manera que no solo sirvió para adorar a dioses, sino que también se desarrolló para entretener a la ciudadanía. Fue así como algunos escritores se enfocaron en darle a sus textos forma teatral. Con el pasar del tiempo, las obras de teatro fueron conocidas en otras naciones. Por ejemplo, en la India se realizaron para honrar a la deidad conocida como Brahma. Luego se incorporaron al Imperio Romano como una especie de festín.
Posteriormente, el teatro llegó a la era cristiana, pasó por el Renacimiento y llegó a nuestro siglo. ¿Cuáles son sus características generales? Bueno, una de ellas es la cuarta pared, y esta característica en una obra de teatro hace referencia a la distancia que se da entre los actores y el público asistente. La pared es imaginaria. Solo se hace mención a ella para separar la realidad de lo que ocurre o de la historia que se representa con la puesta en escena. Sin embargo, la cuarta pared puede ser rota por quienes realizan la obra de teatro, con el objetivo de involucrar al público. Este aspecto se da sobre todo en el teatro moderno. Por ejemplo, el personaje que está en contra del protagonista se dirige al público para preguntarle si por ahí pasó, o le pide algún consejo para poder vencer a su enemigo. Otro elemento son los actores, pues son los que van a realizar las opciones o opiniones de cada uno de los personajes de la obra de teatro. Ahora, los personajes son los que realizarán la acción dentro de la obra de teatro. Alrededor de ellos van a transcurrir los diferentes eventos que dan vida a la historia. Por ejemplo, vamos a mencionar los personajes de una obra de teatro como La Celestina de Fernando de Rojas, que es Celestina, Calixto y Melibea, Lucrecia, Pármenos, Sempronio, Elicia, y bueno, hay una larga lista de personajes que intervienen. Como pudiste notar, va a tener diferentes partes, cosas que lo conforman, y hoy vamos a comenzar hablando de los actores. Ellos son una parte fundamental, puesto que se van a encargar de decirnos las acciones, nos van a enseñar sus interpretaciones de personajes, de cosas, nos van a transmitir sentimientos y emociones. Podríamos hablar un poco de ello, pero nuestro querido hombre de las definiciones, el buen Ultraman, nos va a decir que es un actor. Acompáñenme a verlo. Un actor o actriz es aquella persona que se va a encargar de darle vida a un personaje utilizando diferentes recursos, como la voz, su expresión corporal, o bien también puede utilizar sus emociones para transmitirnos algo. Un actor se va a encargar de poder meternos en una historia. Nos podemos identificar con él gracias a sus características y dependiendo de la historia en la que se encuentre o el papel que desempeñe, puede ser un villano, puede ser el personaje principal, puede ser un héroe o bien puede ser algún actor secundario o participante de algún tipo de historia. Soy Ultraman y nos vemos en la siguiente. Como pudiste ver, el actor se va a encargar de darnos pues el hilo conductor, va a ser el encargado de encarnar a un personaje y estos personajes nos van a decir la solución de una obra, de un problema, de un conflicto. Tú te identificas con ellos, tú los ves y tú puedes sentir cómo te transmite la emoción de lo que está viviendo o de lo que está sintiendo. Pero algo que también es bien interesante de resaltar es que para la construcción de un personaje se requiere de una descripción. Estas descripciones tienen ciertas reglas y las vamos a ver con Mil Máscaras, que nos va a hablar en su sección de cómo se escribe una descripción y cómo se fundamenta. Acompáñenme a verlo. ¿Qué tal, muchachos? Soy Mil Máscaras y en esta ocasión vamos a revisar en qué consisten las descripciones. Vamos a comenzar diciendo que para poder describir algo debemos utilizar un tipo de palabra y estas son los adjetivos. Los adjetivos son palabras que se van a encargar de describir o de decirnos alguna característica de una persona, de una situación incluso, o bien de algún objeto o cosa. Estas palabras van a definir
cómo es algo o cómo es que se transforma en otra cosa, no sé. Tú puedes definir con ello el carácter o cómo es una persona. Quiero que veas este pequeño ejemplo de cómo funcionan los adjetivos y dónde son aplicados. Acompáñame a verlo. Describir a una persona es explicar cómo es. Para ello tendríamos que observar o imaginarla y seguir los siguientes pasos. Primero, podríamos explicar cómo es físicamente. Podríamos empezar hablando de rasgos generales como es el sexo, la edad, la estatura o su complexión. También podríamos utilizar o hablar de cómo es, por ejemplo, algunas otras características más propias, como el pelo, la cara, el color de piel, los ojos, nariz o boca incluso. Todo esto para darle una caracterización real. También podremos explicar cómo es su carácter, pues cada persona es diferente por fuera, pero también por dentro. Hablar de su carácter es muy importante, pues podríamos decir si alguien es inteligente, divertido, aburrido, deportista, simpático, complicado y muchas otras cosas más. Y esto también sirve para darle una finalidad a un personaje. También podríamos explicar cómo va vestido. Existen muchas maneras de vestir y suelen depender de, por ejemplo, la posición social o de la ocasión en la que se encuentren. Puede ser formal, cómodo o deportivo. O bien, podremos también incluso señalar que pertenece a algún tipo de clase social. También algo muy interesante es explicar qué le gusta hacer, pues esto también nos va a dictaminar las motivaciones que alguien tiene. Pues dependiendo de sus ocupaciones, también es una forma de decir cómo es alguien. Como te pudiste dar cuenta, estas palabras nos van a ayudar a definir cómo se ve algo o alguien. En el teatro son muy utilizados los adjetivos en las acotaciones, que después veremos más adelante cómo es que funcionan dentro de una obra de teatro y qué intenciones tienen. Estas descripciones nos van a decir o nos van a ayudar a hilar el comportamiento de alguien o de algún personaje. También estas características que tú puedes ver en un personaje te van a ayudar a entender el por qué hace ciertas cosas o de a qué bando pertenece. Y también, si eres un poquito más observador, te darás cuenta que los colores con los cuales un personaje cuenta tienen una razón de ser y su combinación resulta en algo que te puede impactar o te puede dar la impresión de algo. Con eso te dejo nada más y nos estamos viendo en próximas clases. Soy Mil Máscaras y nos vemos próximamente. Como pudiste notar, todos esos elementos y características van a ser encontrados dentro de un guión de teatro. Esperemos dentro de próximas sesiones podamos tener una plática con un dramaturgo de verdad. Espéralo pronto. Por lo mientras vamos a platicar con Maru Jones, que es nuestra invitada especial en esta clase, y primero te voy a dejar esta breve semblanza para que sepas de quién se trata. Acompáñame a verlo. María Eugenia Jones es actriz, directora de teatro y licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la Universidad de León, Guanajuato. En teatro, estudió con los maestros de Casa del Teatro de México, Grupo 55 de Argentina, Yuyan Chinqui de Perú, y en su formación han intervenido maestros como Javier Avilés, Daniel García Belardinelli, Luis Martín Solís, Adriana Roviva, Luis de Tavira, Perles Schumacher, Gerardo Trejo Luna, Luisa Huertas, Tomás Roja, Morris Sabariego, entre otros. Actualmente es directora general del grupo de teatro Luna Negra, con 25 años de trayectoria. En el 2000 se integró al grupo y desde entonces ha desempeñado funciones en diferentes rubros, como la actuación, la organización y la dirección de escena. Ha sido becaria del Fonca en Estado en 4 ocasiones y en Fonca Nacional como creador escénico con la obra Después del fin de Dennis Kelly. Como actriz, ha interpretado papeles en más de 30 obras, entre las más destacadas y de mis favoritas hay Carmela, Rimbaud, El poeta maldito, Como si fuera esa noche, Paso de dos, etc.
Ha realizado giras por todo México y se ha presentado también fuera del país en Esquel, Argentina, en Perú, Santiago de Chile y Montreal, Canadá. Actualmente se desempeña como directora del grupo de teatro Luna Negra. Y sin más preámbulos, vamos con nuestra invitada Maru. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes o buenos días, dependiendo de cuando vean el video. Yo soy Maru Jones, soy actriz de León, Guanajuato. Tengo 24 años haciendo teatro, desde como productora, directora, actriz, de todo lo que necesite una producción escénica dentro de un foro o de un teatro, una presentación. Antes que nada, mucho gusto. Un saludo a todos los alumnos y al programa La Máscara 2000. Es un gusto saludarte y te tengo unas preguntas para que los muchachos y la audiencia en general pues sepa más o menos de qué va. Quisiera comenzar con la siguiente pregunta. Para ti, ¿qué es el teatro? Principalmente, bueno, el teatro es un conjunto de obras dramáticas que se representan en un escenario con un fin, con un mensaje y que por lo general es transmitido hacia un público. Para mí el teatro es mi vida. Mucho tiempo yo me he podido manifestar dentro del teatro como un estilo de vida. Tenía un foro de teatro, 15 años estuve con él, en donde mi principal objetivo era la formación de públicos. Constantemente teníamos una cartelera y dentro de él un laboratorio como tallerista también, en donde trabajaba con muchísimos jóvenes que tenían inquietudes para acercarse a las artes escénicas. El teatro para mí ha sido una manifestación de cómo poder enriquecer una idea, un concepto y poderlo llevar a cabo. Si yo tengo un discurso, un mensaje o simplemente tengo ganas de expresar algo, un escenario me lo permite y con diferentes técnicas, disciplinas artísticas se puede combinar hasta llegar a lo que es una pieza artística y poder comunicar así un mensaje. El teatro es el lado romántico puede ser que mucho tiempo ha formado parte de mi segunda familia, tanto como actores, compañeros, directores, que hemos podido crecer juntos. Aprendes a conocer mucho más a través de los comportamientos dentro de un laboratorio a tus compañeros, sus diferentes formas de expresar, sus diferentes formas de decir, de ver la vida, de mirar la vida, y a través de la mirada de cada uno se enriquecen diferentes formas para poder compartirlas y llegar así a comunicar algo en conjunto. Lo colectivo me ha gustado muchísimo, donde todos podemos participar para llegar a un fin, y creo que pues el teatro para mí ha sido esta forma de poder simplificar, hacer una síntesis de la metáfora que es la vida. Muy interesante, Maru. Algo muy marcado que te quisieran preguntar varios es ¿cómo comienza el interés por la actuación? ¿Cómo es que te empezó a interesar? Mi interés por el teatro comienza precisamente con esto, ¿no? Esa necesidad de ser alguien. Y cuando me pregunté qué quería hacer en la vida, realmente quería hacerlo todo. Dentro del teatro me di cuenta que yo podía probar muchísimos universos, tanto ser como un hombre, una mujer, una reina, una esclava, infinidad de personajes. Pero después, a lo largo de mi trayectoria, de mis estudios y de mis procesos y de todo lo que he aprendido, me di cuenta que cuando uno se sube al escenario no es sino deja de ser para ser otro, pero también esta manifestación que hay dentro de ser o no ser, bueno, lo encontramos precisamente todo el tiempo en esta oposición que todos los actores tienen, de esta dualidad en donde dentro de ti tiene que siempre haber un positivo y un activo, un femenino y un masculino, una oposición. Es necesario para plantarse en el escenario conocer lo bueno y lo malo, ¿no?
Entonces, por eso fue mi interés acercarme al teatro, porque me dio esta posibilidad de ser para dejar de ser. Fascinante, ¿eh? Oye, ¿y qué lecturas de teatro tú recomendarías a los jóvenes, a nuestra audiencia? Las lecturas que yo puedo recomendarles, pues leer es importante, leer hasta el periódico, las revistas, en internet ahora en la actualidad, muchísima información. Pero también tenemos que ser muy inteligentes para saber qué información estamos permitiendo que entre dentro de nuestro universo, dentro de nuestra cabeza, dentro de nuestro corazón. Todo es tan invasivo en la actualidad que uno tiene que ser selectivo, ¿no? Y el leer está bien leer todo, pero también saber que lo que estoy leyendo es mentira, que lo que estoy leyendo no me nutre, o sí acercarme a las lecturas que me hagan pues crecer, ¿no? En teatro yo recomiendo muchísimo este libro de Un actor a la deriva, de Yoshio Ida. Es un actor de los actores de Peter Brook, donde él cuenta su proceso, su camino hacia todo lo que él vivió y para lo que él significa precisamente el teatro, las artes escénicas, su proceso como actor dentro de su país y también cuando fue a otro país. Entonces creo que no solo para actores, sino también para personas que puedan sentirse identificadas un poquito por el camino o el proceso que el maestro Yoshio Ida nos puede guiar con este libro tan hermoso. Y bueno, acérquense a la lectura, y siempre es importante cualquier libro que tomen en sus manos, saber qué me está diciendo, cómo estoy dialogando con él. Muy buenas recomendaciones. Oye, ¿y cómo ha sido tu quehacer cultural? O bien, ¿cómo la cultura ha ayudado a tu entorno, a tu lugar de origen, en tu entorno, en tu ciudad? ¿Cómo ha sido? El teatro ha ayudado muchísimo en mi vida también para poder impartir talleres, no solamente en la formación de actores, sino también en centros penitenciarios, con pandillas, en colonias vulnerables. También hemos trabajado con Juventud Guanajuatense. El teatro ha ayudado muchísimo a la cultura y también a los grupos vulnerables en la sociedad. Dentro de nuestro grupo, a mí me ha surgido un interés muy especial por ir a los centros penitenciarios y a través del maestro Jorge Correa poder entrar como colaborador, ayudarle a trabajar con los presos, con los internos. A través del teatro hemos podido mostrarles un poco de expresión, de cómo comunicar o cómo transmitir muchas cosas que de pronto son difíciles para las personas. Y a través del teatro se manifiesta una libertad que no la va a encontrar afuera, pero sí dentro de sus cabezas, de su mundo interno. Entonces descubrimos que la libertad, si uno no la entiende desde uno como individuo, no la va a poder encontrar nunca. Dentro del teatro también hemos ido a comunidades para trabajar con niños, con pandillas, para que ellos a través del arte, a través del teatro también se puedan manifestar con sus diferentes códigos y sus diferentes formas de expresión. También nos hemos enriquecido también muchísimo con estas dinámicas, tanto yo como ellos. Hemos podido crear grupos en donde juntos colaboramos y también hacemos que, por ejemplo, los hijos de las pandillas puedan tener
otro camino o otra forma de mirar el mundo. Creo que a través del teatro también nos muestra diferentes panoramas de cómo a través del trabajo de mis emociones puedo yo también manifestarme de forma distinta, aunque en mi entorno estén ocurriendo otras cosas. Cómo salir o cómo corregir ese camino, ¿no? Ese proceso para seguir, como siempre les he dicho, disfrutar más el proceso que el resultado. El teatro, bueno, me ha dado precisamente las herramientas que he podido compartir con públicos vulnerables. También hemos podido también como grupo trabajar en formación de públicos infantiles, lo que es el Programa Nacional de Teatro Escolar, en donde muchísimos niños van a ver obras de teatro y desde ahí, desde a través de los contenidos, se les puede transformar o hacer que sus cabecitas se vayan procesando información que a través del arte o la disciplina del teatro les podemos transmitir. Lo que yo puedo decirles a ustedes es que en teatro y en cualquier cosa que yo haga como actriz, como directora, como productor, como lo que en ese momento se me pida o en ese momento se me manifieste o necesite hacer, si no disfrutas el proceso, no vas a obtener un buen resultado. No es importante el resultado, sino que tú aprendas a disfrutar los procesos, independientemente de lo que vayas a dedicarte en la vida, de lo que quieras hacer. Tienes que disfrutar el camino, disfrutar cada instante. Y como en teatro decimos, siempre hay que estar súper ubicados aquí y ahora. Eso es lo que yo les puedo decir. Disfruten el proceso y nunca se les olvide que lo más importante que hay es aquí y ahora. Muy bien. Y pues por último, ¿qué consejos les podrías dar a los muchachos que ven nuestro video? Hay que disfrutar el proceso, es importante. Si no disfrutas el proceso, si no aprendes del camino, no te garantiza un buen resultado. El resultado es lo de menos. El proceso es el camino que vas a disfrutar. Hagas lo que hagas, disfruta el proceso, disfruta el camino. Hay una frase en teatro que utilizamos muchísimo que es aquí y ahora. Aquí y ahora es siempre estar ubicado, plantado en el presente, reconocer, agradecer lo que hay alrededor, con lo que cuentas. Si tú reconoces tus recursos, sabes con qué estás contando, qué es lo que tienes, vas a poder hacer algo real. Entonces siempre hagan lo que hagan, hay que estar muy ubicados aquí y ahora, disfrutar este proceso paso a paso y siempre vamos a obtener buenos resultados. Eso es lo que yo les puedo decir. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Sí. Muchas gracias, Maru, por esta plática. Chicos, espero que hayan tomado nota de todo esto. Los dejo con estas reflexiones y muchachos, recuerden que en su cuadernillo vienen las cuestiones que ustedes tienen que hacerme con actividades. Recuerden que este es nuestro tercer parcial y ya vamos a comenzar acumulando las actividades para la calificación de este tercer periodo. Soy Máscara, año 2000 y nos vemos en la siguiente. Y hasta la próxima, chicos.